Sergio para Combate Práctico con el Gran Máster Héctor Marrano, que es el representante de ITF de Argentina, una personalidad en todo lo que es el taekwondo. Y tenemos el placer de invitarlos para nuestro podcast y le voy a hacer diferentes preguntas para que nos ayude un poco más a entender sobre su carrera y sobre la historia del taekwondo en general. ¿Cómo está, maestro? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Sergio, por hacerme participar en su programa. Es un placer estar aquí bueno, contestar un poquito las preguntas, conocer un poquito más la parte de Taekwondo ITF en el mundo. Excelente, excelente. Yo quiero decir una nota personal, ya que yo investigué mucho de su pasado y hay muchas personas de la nueva generación que quiero que conozcan a estos chicos. Ustedes están viendo aquí, es una eminencia y nos puede ayudar a todos. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué empezó a entrenar artes marciales? O sea, ¿qué lo motivó? Bueno, cuando yo estaba en la escuela secundaria, tenía unos 15 años y un compañero mío que practicaba judo me llevó a ver la clase de judo. Y justo ahí al lado, en el piso de abajo, estaban practicando karate. Entonces estaba viendo y ahí me gustó y ahí me anoté. Se llamaba karate, tenía el nombre karate, yo no supe que empezaba taekwondo. Los maestros, los maestros coreanos recién habían llegado a la Argentina y no sabían hablar castellano, entonces aprendíamos por señas. Y como ahí en ese momento se decía karate coreano, recién al mes o 2 meses que aprendimos a comunicarnos nos enteramos que hacíamos taekwondo. Pero bueno, ahí ya me gustaba, así que ahí ya me quedé. Ya había empezado. Así que empecé por casualidad taekwondo. Exacto, qué bueno. Entonces, ¿qué pasó en los años 60 que hubo esa división en los dos estilos, que se creó el ITF y el WTF, entonces el WTF? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Nos puede contar un poquito de esa historia, que sé que usted va a tener información vital sobre eso? Bueno, el estilo ITF nació el 11 de abril del 55, eso está en todas las bibliografías, lo creó el general Choi, lo creó junto con la ayuda del presidente de Corea en ese momento, en el regimiento de infantería número 29, creo con dos formas de taekwondo, Guarani y Chunmu. Y el movimiento, él era el general que presidía la 29 el regimiento de infantería, que se llamaba FIS, se llamaba Puño. Y ahí nació el Taekwondo y después el DOE general, ¿no? Le faltaba la segunda sigla, que era el nombre de su regimiento en ese momento. Luego, en el año 69 empezó el general a tener problemas con el gobierno de Corea, básicamente con el presidente, y querían usar un poquito el taekwondo y como estaba desparramado ya en el mundo, un poco como difusión de la política de Corea, y bueno, hubo ahí unos desencuentros entre el presidente y el general tuvo que llevar su taekwondo a Canadá. Se exilió en Canadá. Y un par de años después nació la WT. Bueno, WTF la llaman ustedes, desde el año pasado se llama WT. O sea que nació 18 años después con totalmente diagramas diferentes, técnicas diferentes, nombres diferentes, completamente diferentes. Inclusive el nombre es diferente, es como nos identifica un nombre, es como el fútbol americano y el fútbol. Ustedes en Norteamérica, el fútbol afuera de Norteamérica lo llaman soccer, pero en realidad se llama fútbol en todo el mundo. Bueno, el fútbol americano y el fútbol, que nosotros lo llamamos, lo único que tienen de común es el nombre, porque todas las técnicas, es todo diferente. Bueno, con el taekwondo nos pasa lo mismo. Una pregunta, tengo entendido que usted entrenó con el general, ¿es cierto? Sí, yo conocí al general Choi por primera vez en el año 69, y a partir del año 79 empecé a ser su discípulo directo,
y viajaba regularmente a Canadá. Él vivía en Mississauga, una localidad cerquita de Toronto. Me acuerdo la calle Regency Drive 214, ahí iba y él tenía un sótano ahí, entonces teníamos la oportunidad de hacerle Okay. preguntas y aprender. Y por supuesto con los seminarios que él dictaba a través del mundo, más los que hicimos en Argentina, lo trajimos unas 12, 13 veces. Excelente. Una pregunta. ¿Cuál es la mayor diferencia que se ve para la persona que no sabe, a veces tiene confusión a la hora de elegir entre el estilo WT y el ITF? ¿Cuál es la mayor diferencia que usted pudiera recalcar? Y en este caso, ¿por qué recomienda? Y esto se lo pregunto también adicionalmente para que se apoye. Yo veo que en Argentina, según he investigado, el ITF es un éxito, o sea, está diseminado, y aquí en Miami también hay muchísimas escuelas, de hecho hay más escuelas de ITF que de WT. ¿Qué es la mayor diferencia de un estilo y del otro que usted ve, y qué atrae tanto del estilo de taekwondo que usted practica? Me gustaría que me ayude con eso. Básicamente, la ITF es un arte marcial para todas las edades que empieza y termina en el Dojang. Si bien tenemos un área de competencia, y de hecho Okay. hacemos competencias locales, nacionales, internacionales, mundiales, con mucho éxito, Okay. el chico, el adolescente o el adulto que no quiere competir, que en general en una escuela el 70-80% no compite, toda su finalidad y empieza y termina en el Dojang. Claro, La Federación Mundial no, la Federación Mundial tiene su objetivo solamente dirigido a la competencia. Toda la clase, todo el sistema que claro, tiene es un sistema de competencia. Sin entrar en la parte técnica porque es muy diferente, o la parte de reglas porque es muy diferente, básicamente la diferencia es esa. Un chico de 7, 8 años que quiere practicar taekwondo, porque quiere practicar taekwondo, puede ir a una clase de taekwondo. Si claro. quiere ir a la mundial, tiene un sistema de entrenamiento que va derivado a la competencia, y a mucha gente no le gusta eso. Bueno, también yo veo que el ITF usa un poco más de mano que el WT, que eso yo creo que es una gran ventaja, me No, parece. el WTF no usa manos directamente, no está permitida la mano a la cara. Una de las herramientas más Claro, importantes que tiene el ser humano en cualquier arte marcial para poder defenderse, no la usa. no Pero la usa. no quería entrar en la parte técnica, porque en la parte técnica habría mucho para decir. Claro. Pero fuera de la parte técnica, creo que el alumno encuentra el objetivo en su propia clase y no es una clase exclusivamente derivada para la competencia. Nosotros, la gente que compite, normalmente la sacamos de la clase y hacemos un entrenamiento diferenciado. Entendido. ¿Cuál es la importancia de las formas en el taekwondo? Las formas es la columna vertebral del taekwondo ITF. El taekwondo ITF nació a través de las formas. El general puso toda la técnica en la forma, le puso diferentes diagramas, diferentes movimientos, diferentes maneras de moverse, diferentes mociones, y a través de eso también mostró lo que era Corea, lo que eran Claro. sus héroes. Toda la historia de Corea está reflejada en las 24 formas del taekwondo ITF. Y de la manera que él lo ejemplificó en el libro, él puso primero Chonji, que representa el cielo y la tierra, después Dangun, que es la fundación de Corea, después Dosan, que es la educación, después Gongyo, que es el budismo, y así fue poniendo toda su historia y la historia de Corea y su historia personal a través de la forma. Y ahí adentro puso toda la técnica, todas sus mociones, todos sus movimientos. Y de ahí, por supuesto, después se desprenden las técnicas de frente a frente, la bolsa, la rotura y todo lo demás. O Pero sea, sí, la forma es vital. que en esencia la forma es no solo un conjunto de técnicas, sino es un conjunto de historias, de emociones, de desarrollo personal, a diferencia de otros estilos que, por ejemplo, yo he practicado, que muchos simplemente son patrones de movimiento para alcanzar un poquito más de, no sé, de ejercicio de vascularidad, de cardio, de mejorar la técnica. Tengo una Uh-huh. pregunta No, sobre...
sobre la... Claro, esto es mucho más rico Sí, en la parte de forma, porque no es solamente la forma, no es solamente una pelea imaginaria contra claro, otros oponentes, sino que también es una pelea imaginaria contra uno mismo. contra uno mismo. Sí, es una manera de pelear y de sentir la pelea contra uno mismo. Entonces es importantísimo para mí el tema de las formas en taekwondo. En Taekwondo ITF, ¿todas las formas empiezan y terminan en el mismo lugar o eso varía de acuerdo a las formas? No, todas empiezan y terminan en el mismo lugar. En el mismo lugar, ok. Uh-huh. Y en cuanto al piso, ¿tienen patrón de I, de H o hay alguna forma específica que cambie? No cambia. Casi todas las formas empiezan en C, pero de acuerdo al diagrama de la forma, tenemos B, A, D, F, E, podemos llegar a J, a G, H. Cada Excelente. forma tiene diferentes diagramas. Entonces, de acuerdo a eso va aumentando las letras. Pero siempre tenemos el C y el D como punto De que, referencia. donde empieza, donde va y donde termina. Y después a los costados se abre el B, el A, el H, el G, el D, el F. Excelente. ¿Y qué tan importantes son las formas? O sea, digamos que una persona X quiere ahora empezar a practicar, le va muy bien en el tema de las formas. ¿Qué tan importantes son las formas ya en la parte del combate? Yo creo que uno termina, el taekwondo tiene un ciclo de composición, ¿no? Donde están las formas, el frente a frente, la bolsa, la lucha y la rotura, y que cada uno necesita de lo otro para nutrirse, para alimentarse. O sea, cuando uno hace las formas solas, en el aire, que tiene una Ujú. manera de golpear para mantener el equilibrio, pero eso no lo lleva al frente a frente para ver si sirve, y después nos lo lleva a la bolsa para adecuar la potencia y adecuar el balance del cuerpo, que es distinto cuando uno hace contacto, y no lo lleva a la lucha, digamos, hay cosas que se pierden. Entonces Sí, yo digo, todas las cosas es importante, todo empieza por la forma, porque ahí es donde está todo metido en la técnica, pero las formas por sí solo no le sirven al estudiante, necesita del otro, claro. necesita de la bolsa, necesita de la rotura. Y esa combinación de todas las cosas llevado por un buen maestro es lo que hace a un buen artista marcial. Muchísimas gracias. Pregunto, ¿considera usted que el taekwondo es un sistema solo deportivo o también es un arte marcial de defensa personal? ¿Por qué le digo esto? Hoy en día, con los medios en el internet y tantos sistemas de artes marciales que cada día prácticamente aparece uno nuevo, que uno dice, ¿y esto dónde salió? ¿Y esto qué cosa es? No por criticarlo, sino que es la creación, la misma evolución humana. Hay muchas personas que dicen, no, las artes marciales tradicionales como el taekwondo, el karate, el kung fu, pero en este caso nos vamos a enfocar en el taekwondo, no son artes de defensa personal, sino son artes marciales que tienen una parte de arte, tienen algunos elementos de defensa personal y son más que nada un deporte. ¿Qué piensa usted sobre esa pregunta? ¿El taekwondo realmente es un arte marcial para la defensa personal o es un deporte? Necesito que me ayude con esa respuesta. Ok, Algo que, cómo no. Yo creo que todas las artes marciales básicamente tienen la defensa personal incorporada. Las artes marciales nacieron, todas las artes marciales, no solamente el taekwondo, como un sistema de defensa, claro, incluso antes de que hubiera armas. Las armas que después ustedes rudimentarias, que ven que usan los japoneses y demás, eran las armas que usaban en la granja sí, porque no había otras armas, y de ahí nació el nunchaku y todas esas armas. Pero básicamente todas las artes marciales son un sistema de defensa. Eh, Como usted dice, nacieron muchos sistemas de pelea. claro. Yo creo que acá hay que enfocar dos cosas diferentes. Una cosa es la persona que se quiere defender en la calle, que yo le digo que se alquile un entrenador, una bolsa, aprende unos puños, unas patadas 6 meses, y no importa cómo se llame eso, ya puede empezar a defenderse en la calle. Yo, por ejemplo, hago taekwondo ya un poquito más de 52 años, Wow. ya voy para 53.
y en realidad tuve la oportunidad de repente de usarlo cuando ni siquiera era cinturón negro, era rojo, era primer dan, o sea, estamos hablando hace 50, 45 años atrás. O sea, me parece una locura que alguien quiera practicar artes marciales toda la vida para probarlo en la calle una o dos veces o nunca. Muy bueno. A mí el taekwondo a través de sus principios, me ayudó en todos los aspectos de la vida, aparte de la defensa personal. La defensa personal viene como un plus que ya está incorporada por la propia práctica. La cortesía, la perseverancia, la integridad, el autocontrol, el espíritu indómito, el poder haber terminado la universidad, el poder ser más perseverante en tal cosa, el poder ayudar a un amigo. Hay muchas cosas que le puede dar el arte marcial como arte, con los principios, que de repente una o dos veces en su vida, que puede tener 50 o 60 años, poder usarlo en la calle. Es algo muy, muy chiquito. Yo Muy digo que chiquito. si lo hacen solamente para eso, una bolsa, 3, 4 meses de entrenamiento y ya tienen solucionada su defensa personal. Excelente, me encantó la respuesta, déjenme decirle. Creo que es la mejor respuesta que me han dado desde que estoy haciendo entrevistas. Muchísimas gracias. Me alegra. Esta es importante ahora. ¿Existe el rumor de una posible unificación, como que hay charlas entre el WT y el ITF? ¿Qué se sabe de eso? ¿Es solo un rumor del internet o hay algo que se está conversando? En realidad hubo rumores desde el año 81 que el general Choi, el 80, que el general Choi había mandado un par de sus discípulos para poder de alguna manera integrar. La idea del general Choi era integrar Corea. La idea Claro. del general Choi era entrar en Corea del Sur. Él había sido mucho tiempo presidente de la Asociación Coreana de Taekwondo, y llevar el taekwondo a Corea del Norte y que el taekwondo como arte marcial Uniera. sirva como nexo de a poquito. Muchos deportes han servido como nexo para que se unan países, ¿no? Esa era la idea del general, inclusive la última forma que él tiene, Tongil, que es una recta vertical, significa la unificación de Corea. Después hubo idas y vueltas, pero en realidad el problema básico es que la WT está manejada por el gobierno de Corea. Y el Claro. gobierno de Corea, con el taekwondo, tiene embajadores en todo el mundo y tiene propaganda en todo el mundo. Entonces, para el taekwondo de Corea del Sur, es mucho más que un arte marcial o es mucho más que un deporte. Es No un tienen negocio. otro, no tienen otro deporte que los publicite tanto en el mundo. Entonces, en realidad, esa herramienta ellos no la quieren perder. Por eso, en general, cualquiera de las reuniones siempre terminan quedando en la nada. Y desde hace muchos años desaparecieron las reuniones. Por otro lado, la ITF también no es solo una ITF, Claro. hay dos o tres grupos grandes que ojalá en algún momento se unifiquen para que haya una sola ITF grande. Exacto. Exacto. Y la última pregunta que le tengo, que es muy, muy importante, es que Así es así. la pregunta es, ¿conoce de algún peleador, ya sea en Argentina, en Estados Unidos, en alguna parte del mundo, que haya usado el Taekwondo ITF en las MMA, en las artes marciales mixtas? Sí, yo particularmente, como dije antes, el ejemplo, eh, yo creo que todas las artes marciales, o todo sistema de pelea, o MMA y demás, todo puede servir para la defensa personal. Y seguramente hay peleadores que han probado en uno y otro lado, acá en Estados Unidos y en Europa también, en el kickboxing, en la Sí. MMA, y en otro tipo de eventos. Hay deportistas que tienen esa necesidad de probarse, y bueno, allá ellos que se prueben. Si es para aprender a defenderse mejor, no, que no pierdan el tiempo. Cualquier sistema de defensa Te va a ayudar. puede decir si le va a ayudar. Pero si es para que un deportista que quiera conocer más o enterarse de qué pasa en otras artes marciales, bueno,
que lo experimenten. Yo lo que veo con el taekwondo, lo que pasa es que los peleadores de artes marciales mixtas por lo general tienen el pateo del Muay Thai, que es un pateo redondo, es un pateo muy duro, pero es un pateo más estático. Entonces los peleadores de taekwondo se mueven que parecen aves volando. Entonces muchas personas a veces van al taekwondo buscando esa fluidez, esa rapidez. Es muy difícil chequear, bloquear tantos golpes viniéndote en tantas direcciones. Cuando ves los peleadores del sistema de usted, prácticamente usan más los pies que las manos comparado con cualquier otra arte marcial, o lo usan, ¿cómo decir?, tan eficazmente como un boxeador usaría las manos, que es Sí, impresionante. en general lo que hacen los deportistas es buscan la movilidad de las piernas que tiene el taekwondo, buscan la lucha de piso que tiene el jiu-jitsu brasilero, las van mezclando y un poco de ahí nació la MMA, ¿no? Sí, Una mezcla un poquito de todo, que bueno, a los que les gusta, bienvenido. No es lo que yo prefiero, claro, no es lo que a mí me gusta, yo disfruto del arte marcial, pero al que le gusta, bienvenido. sí, eso lo sabe. Así es. Y la pregunta final, con esta cerramos. ¿Le gustaría que el Taekwondo ITF llegara a las Olimpiadas? ¿Crees que sería bueno? Yo sé que ustedes en el fondo nunca, como que le ha interesado mucho, pero yo veo que los fans son los que lo piden. Entonces, ¿le gustaría a usted personalmente? ¿Qué cree de eso? Sí, totalmente. Usted tiene razón en lo que dice. Hay muchos países que lo piden, hay muchos deportistas que quieren llegar a eso. Hay países que lo piden porque entrar en las Olimpiadas significan sponsor, significa ayuda del gobierno, significa un montón de cosas que los no olímpicos No lo tiene. no la tienen. De hecho, hay un paso previo al Comité Olímpico que es el GAIF, que nuestra ITF está en reuniones anuales, presentando papeles y todo lo demás para ver la posibilidad de entrar. También están los Juegos Asiáticos, que también nos queremos incorporar, y en algún momento se va a llegar a la parte olímpica, pero lo que pasa que, bueno, como la WT tiene la vicepresidencia ahí, y los dos tenemos el mismo nombre, Sí, se hace difícil. En lo personal, yo les cuento un poco lo que pasó con el judo hace 40 años, cuando el judo 30 años, cuando entró a ser olímpico, toda la gente se volcó a la medalla olímpica. Y yo creo que en las artes marciales la medalla es la que se encuentra dentro del gimnasio todos los días. Cuando uno exacto. transpira, cuando uno crece, cuando uno da su examen, cuando uno se prepara, cuando siente que es mejor que ayer. Entonces, a mí me parece que el arte marcial tiene el principio y el fin dentro del doyan. Cuando sale el doyan, como salió la Kukkiwon a buscar la medalla olímpica, ahí se transformó en algo completamente deportivo. Diferente. Entonces se pierde la esencia del arte marcial dentro del doyan porque el objetivo que tiene que conseguir es otro. Hay alguna más gente que lo necesita, hay alguna gente que lo quiere, yo no me opongo a eso, yo digo Claro. como yo siento. Es más, nuestra ITF está tratando de llegar también a ese lugar porque tiene que se es consciente de que hay muchos practicantes que lo Que lo piden. quieren, exacto, eso es lo que Por sucede. eso le contesto lo que es institucional y le contesto lo que es mío personal. Excelente. Bueno, maestro, muchísimas gracias por la oportunidad. De ver que el conocimiento que nos ha dado y la sabiduría se lo agradezco mucho. Eh, ha sido un gusto para mí. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, le agradezco que continúe enseñando a personas y ayudándolos y bueno, el honor ha sido mío. Gracias. Muchas gracias, Sergio. No, el honor ha sido mío porque ustedes se encargan de difundir, se encargan de mostrar a la gente lo que hacemos. Es un placer haber estado acá. Así que bueno, estamos en contacto. Y cuando necesite, aquí estoy para que la gente se vaya enterando de lo que hacemos a través del mundo. Un Gracias, placer y maestro. muchas gracias por haberme conectado. Hasta Gracias. luego. Hasta Chao, luego. chao. Bye. Chao.